Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. En este versículo, se menciona que Dios se acordó de Noé, pero esto no significa que se haya olvidado de él. La palabra acordar no es en el sentido humano. En la Biblia, cuando Dios se acuerda, es una acción voluntaria de cumplir un pacto o promesa. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 24, Dios se acordó de su pacto con Abraham. Esto no implica que lo había olvidado, sino que actuó en fidelidad a su pacto con él. Dios no olvida, y mucho menos abandona a ninguna persona, porque si fuese así, Dios no hubiese cerrado él mismo la puerta del arca, lo que significa que lo hizo para garantizar la seguridad de Noé y de todos los que estaban con él, es decir, que durante todo el acontecimiento del diluvio, Dios estuvo velando por su seguridad, y definitivamente, esto no es un acto de olvido. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Para que no haya confusión, te voy a explicar lo siguiente. Como sabemos, la lluvia del diluvio duró 40 días y 40 noches, es decir, 40 días completos. Transcurridos estos 40 días, las aguas se mantienen cubriendo la tierra por 110 días. Al sumar 110 más 40 nos da un total de 150 días, que es lo que leemos en Génesis capítulo 7, versículo 24. En este preciso momento, es cuando el arca reposa sobre los montes de Ararat, pero sin tocar tierra firme. Luego, Dios hace pasar un viento sobre la tierra y las aguas comienzan a disminuir, decreciendo gradualmente hasta que se retiran. Este proceso dura 150 días más, sin embargo, la tierra no queda completamente seca. Ok, en el transcurso de esos 150 días, sucede lo que se narra a continuación desde el versículo 5 hasta el 11. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Si lo notaste, es en este versículo 11, donde se cumple lo mencionado en el versículo 3. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ok, fíjate en estos datos. Sabemos que la tierra estuvo cubierta por agua durante 150 días, luego, transcurren otros 150 días para que las aguas se retiren, es decir, que en el día 300, Noé entiende que las aguas se habían retirado. Sin embargo, decide esperar otros 7 días para volver a enviar la paloma, o sea, en el día 307, entonces, espera su regreso durante 9 días, pero como la paloma no volvió, Noé decide quitar la cubierta del arca, el día 316, pero no sale de ella, hasta que Dios se lo dice. Finalmente, la tierra se seca completamente al cabo de 54 días. Por lo que, el evento del diluvio duró 370 días, o sea, 1 año y 10 días del calendario hebreo antiguo. Pues bien, con esto se confirma lo mencionado en el vídeo de Génesis 1 explicado. ¿Lo recuerdas? La tierra había cumplido 1657 años cuando el diluvio finalizó. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra,
sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En este capítulo aprendemos que Dios siempre cumple su promesa, porque si no lo hiciera, entonces, este versículo no se estuviera cumpliendo, y no podemos negar el hecho de que hoy en día sembramos y cosechamos, sentimos frío o calor, percibimos el verano y el invierno, y vemos salir el sol y la luna. También aprendemos que Dios no abandona a su pueblo y mucho menos a quienes le siguen, le tienen fe, le tienen paciencia, le obedecen, y son agradecidos con él. Sigamos el ejemplo de Noé, que estuvo rodeado de tanta agua, y sin saber cuándo terminaría semejante caos. Sin embargo, mantuvo su fe y esperó pacientemente a que Dios actuara. Después que Dios actúa, Noé sale del arca, y lo primero que hace es edificar un altar para Dios, tomar de todo animal limpio, y ofrecer holocausto. Esto definitivamente es ser agradecido con Dios. Así es, estimado oyente, después que terminó el caos, lo primero que hizo Noé fue agradecer a Dios por haberle brindado a él, a su familia, y a todos los animales, la oportunidad de seguir viviendo. Esto que hizo Noé, lo podemos aplicar en nuestras vidas. Verás, muchas veces sentimos que estamos en un diluvio de problemas, como deudas, problemas en el trabajo, problemas con tu pareja, problemas de salud, entre otros que nos hacen pensar que estamos a punto de ahogarnos si estos problemas no terminan, y en ocasiones llegamos a decir que Dios nos abandonó, pero esto no es así, Dios nunca nos abandona. Solo tenemos que tener fe y paciencia, que sin duda alguna, Dios actuará en nuestras vidas a su debido tiempo, y nos compensará por nuestra fe en Él. Seamos agradecidos con Dios, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Que Dios te bendiga.